pensé que los castillos se concentraban en una zona pequeña, que es a la que vamos, pero a lo largo de la carretera hay muchísimos edificios como esos y están muy interesantes porque han cambiado el estilo del pueblo. Nos encontramos con un cementerio muy probablemente de gente con mucho dinero, y lo que más me llamó la atención es la torre de observación que está al fondo. El día de hoy vamos a iniciar la aventura más ambiciosa y probablemente la más loca de nuestras vidas, porque tenemos la intención de darle la vuelta a la isla más grande de toda China, y estamos hablando de 1500 kilómetros y aproximadamente entre 10 y 14 días de pedaleo constante. O al menos lo vamos a intentar, porque la verdad es que tenemos cero nivel de experiencia, especialmente porque vamos cargando todas nuestras chivas, incluyendo el campamento, y no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero antes de iniciar con el pedaleo tendremos que manejar 6 horas hasta una ciudad que se llama Yanjiang para tomar el ferry que nos llevará hasta la isla. Y como yo perdí mi licencia en esta ocasión, dependemos de Fur, así que vámonos de una vez porque va a ser un trayecto bastante cardíaco. Este es nuestro equipo para toda la semana, y a ver, cabe mencionar que a mí no me han llegado mis alforjas. Si se dan cuenta, en mi bicicleta no hay nada más que esa bolsa de Decathlon, entonces por el momento todo está en las de Noelia, por lo cual está bastante pesada, pero ya pedimos las alforjas y van a llegar al hotel de la zona donde vamos a tomar el ferry. Mientras tanto, acá pusimos todo lo que necesitamos, que son todas las provisiones de campamento, y a ver si lo logramos, porque me estoy preguntando por qué demonios querríamos dejar la comodidad de nuestro hogar ahora que el clima está tan delicioso. Pero bueno, ya llegó nuestro transporte. Este corcel no es nuestro, sino que lo rentamos a través de una aplicación, que estamos a punto de celebrar el Año Nuevo Chino, pero necesitábamos una manera de mover las bicicletas. En este caso pagamos creo que 2,000 yuanes por 3 días, que son aproximadamente unos 4,500, 5,000 pesos más o menos. Y si bien no es lo más óptimo, pues creo que está haciendo bien la chamba. Y algo bien interesante es la manera en la que se desbloquea el carro, porque se hace a través de la aplicación de la empresa que te renta el carro. Ha llegado el momento de partir. ¿Cómo vas, Furfilupi? Bien. Teníamos que salir mucho más temprano. Si se dan cuenta, ya se está haciendo de noche y Noelia no ha manejado en 6 años. Pero sí sabes, ¿no, Furfi? Sí sé. También traigo kit para primeros auxilios. No, pues entonces todo va a estar bien. Bueno, pues ya estamos en la primera situación incómoda de Noelia. Ya le están mentando la madre porque se metió al carril de ETC y el de atrás estaba pitando como loco. Tiene que dejar pasar. Vas, más. ¿Aquí? Sí. Ahí. Sí. Acá en las carreteras chinas normalmente la gente tiene ETC, pero este carro no tiene. Entonces tenemos que pasar por tarjetitas cada vez. Está un poco tétrica esta carretera, ¿no? Está muy tétrica la carretera, y es que estamos llegando a nuestra primera parada donde vamos a pasar la noche, que es un pueblo bastante pequeño pero con mucha historia. Entonces va a ser un paseo muy bonito, pero yo creo que ya a estas horas no se va a ver nada, entonces probablemente vamos a llegar directo al hotel, que por cierto es un hotel muy especial, promete mucho. La cuestión es que está como que en medio de la nada, y es que vean la carretera. No hay absolutamente nada, no hay carros, está oscuro, no se ve un solo edificio, pero tenía buenas calificaciones en la plataforma, entonces mal no puede estar. Si es por aquí. Pues dice, según sí eso, no está bien feo. Aquí. Ah, creo que ahí está el hotel. ¡Hala! Según yo es ese, te dije que iba a estar cool. Creo que va a estar bueno. Loco. ¿En dónde estamos? No tengo idea, pero el hotel pinta bastante bien. Es como un castillo en medio de la nada. Pero lo curioso es que este es tan solo uno de muchos otros castillos que se encuentran en esta zona y tienen una explicación muy interesante. Por lo pronto, les quiero mostrar la habitación y el complejo, porque es una locura. Creo que aquí es la recepción. Ni hao. Miren qué bonito hotel, está fenomenal, tiene como todas las vibras de un hostal juvenil. Vamos a ver qué tal la habitación. Room time. Está muy normal. Oh, está bastante pedorra. Nosotros ya diciendo, vamos a vivir como la realeza. ¿Qué no viste
fotos del alojamiento, Mitzi. Solo vi las fotos del castillo. No, ¿cómo, Mitzi? Pero está bonito. Está cómodo, está cómodo. Simplemente esperaba un castillo. 263 yuanes por la habitación. A ver, en Europa sería muy barato. Ya hicimos check-in, ya vimos la habitación y ahora vamos a cenar algo, pero en el hotel no tienen restaurante y no parece haber nada cerca, entonces vamos a salir a un pequeño paseo a ver qué nos encontramos y ojalá que haya al menos un restaurante, pero no pinta muy bien. Todo está oscuro alrededor, no hay ningún tipo de banqueta, entonces tenemos que pasar por la carretera hasta donde encontremos un restaurante, si es que encontramos un restaurante. Me imagino que ese es el nombre de la aldea en la que nos encontramos y miren, en medio de la absoluta nada te encuentras con este tipo de lugares, la bandera del Partido Comunista. Me imagino que esto será como lo equivalente al Palacio Municipal o al Palacio de Gobierno. Pues según esto ya llegamos a la calle de comida que nos prometió el dueño del hotel, pero así que digan... Uy, ¿cuánta comida? No estoy viendo mucha. No, por favor, no me vaya a llenar con toda la comida de la calle. Ay, no, por favor, no vaya a engordar 20 kilos. Oh, no, por favor. Si no, mañana no voy a poder desayunar. Debería llamarse The No Food Street. Este parece ser el único restaurante y nos dijo el dueño que están abiertos como hasta las 3 de la mañana. ¿Quién viene a comer aquí a las 3 de la mañana? 谢谢。这是菜单吗？哦，这个就是菜单是吧？现在有什么？现在有什么？现在有什么吃的？菜呀，对，什么菜？有什么菜？现在有什么菜？三菜、八菜， Como que no te entiendo muy bien. 这边说的是粤语吗？有鱼啊，粤语，鸡粥啊，有米粉、米饭。面，有米粉， 什么是麦饭？Es que no nos estamos entendiendo. 米粉。哦，对，米饭。啊， OK， 那饺子来一份有多少？里面有什么馅儿？猪肉还有青菜啊，炒菜啊。也是饺子吗？啊？也是饺子吗？不懂。Se fue riéndose porque yo le estoy hablando en mandarín y no me entiende. Y yo no le entiendo a ella porque me contesta en cantonés. Entonces prácticamente es como estar en cualquier otro país en donde no hablas el idioma. Lo bueno en China es que todos los caracteres son iguales. Entonces hicimos la comunicación en base al menú. Y pues eso es lo que se pudo hacer. Sí, miren nada más. Según yo eran órdenes pequeñas porque cuestan lo que en Shenzhen costaría una orden pequeña. Pero están bien interesantes porque normalmente los jiaozhes no son transparentes, pero en este caso son diferentes. Y miren nada más, por 20 yuanes la cantidad de fideos que nos sirvieron. Y estos sí que traen carnita. Estos son los jiaozi más extraños que he visto en mi vida. Están bien buenos, ¿verdad? Deliciosos. Acabo de preguntarle a la dueña del restaurante que cómo puedo ordenar estas cosas deliciosas en otra parte de China y me dijo, no puedes. Es una especialidad local conocida como Bai He Jiaozi. Solo la hacemos así aquí. Y es una pena porque está exquisito. Es más, vendría solo por estas cosas. 10 de 10. Muy buenos días desde Baihe, que se encuentra dentro de Kaiping, en donde vamos a ver unos edificios impresionantes, pero el que se encuentra detrás de mí es tan solo el comienzo, porque ese no está terminado y es probablemente el menos impresionante de todos los que vamos a ver el día de hoy. Pero para llegar hasta allá todavía tenemos que manejar unos 10 minutos, que es en donde se encuentran la mayoría de los edificios históricos reconocidos por la UNESCO en el año del 2007. Está bien curioso el camino porque yo pensé que los castillos o los diablos se concentraban en una zona pequeña que es a la que vamos, pero a lo largo de la carretera hay muchísimos edificios como esos y están muy interesantes porque han cambiado el estilo del pueblo y de pronto parece como una mezcla entre Europa y China y te confunde, especialmente porque son como edificios aislados. No es como que todo el pueblo sea del mismo estilo, sino que vas por la carretera y de pronto aparece por ahí un castillo en medio de la nada. A la mitad del camino nos encontramos con un cementerio
cementerio muy probablemente de gente con mucho dinero y es bastante peculiar. Habíamos visto otros cementerios en China, pero este nos llamó mucho la atención por las formas de las tumbas. Además, cada tumba es enorme, probablemente sean las tumbas de familias enteras que se han enterrado aquí, y si se dan cuenta todavía hay lugares libres, probablemente ya estén comprados por algunas otras familias y es que funciona así, pero las tumbas son muy bonitas y algunas de ellas desafortunadamente ya están como en el olvido, pero hay otras que se ven relativamente nuevas como estas que están hechas de concreto, tienen algunos deseos probablemente de la familia, y lo que más me llamó la atención es la torre de observación que está al fondo. ¿Cuánto tiempo llevarán aquí estas tumbas que ya ni siquiera se ven? Como que la hierba crece sobre la lápida o sobre el mausoleo y las cubre por completo, entonces ni siquiera parece que estás en un cementerio. Ahora que hemos llegado a la cima de la colina, quizás sea buen momento para contarles la historia de este lugar, ya que de lo contrario este cementerio no tiene sentido. Y es que en este momento nos encontramos en una ciudad llamada Kaiping, que por ahí del siglo XIX era un lugar bastante pobre, por lo cual muchos de sus habitantes estaban dispuestos a emprender viajes de más de 6 meses en barco, en los cuales se calcula que había una tasa de mortalidad de hasta el 30% debido a las dificultades de atravesar el océano y a la falta de tecnología. Muchos de ellos iban a Estados Unidos, a México, a Perú, y había otros que iban hasta Europa. Muchos de ellos jamás lograron hacer el dinero suficiente para volver a casa, pero hubo muchos otros que se hicieron de grandes fortunas. Sin embargo, en aquella época China estaba pasando por un periodo bastante turbulento en el cual había mucha inseguridad en las calles, especialmente para las personas que volvían de otros países porque se sabía que tenían mucho dinero. Y es que en aquel entonces un viaje en barco de este tipo era extremadamente caro y solo las personas opulentes se lo podían permitir para volver a este país. Por lo tanto, en cuanto volvían, buscaban maneras de proteger su fortuna, y una de ellas fue a partir de la construcción de este tipo de edificios conocidos como diaolou, que en chino se puede traducir como fortalezas. Y es que, contrario a lo que uno pudiera pensar, estos edificios no se construyeron para presumir riqueza, sino para protegerla. Dentro de ellos muchas veces vivían familias enteras y a veces incluso se guardaba la fortuna del pueblo entero, pero en este caso este diaolou está aquí para proteger el cementerio de la región. Y es que en este país los cementerios normalmente no lo parecen, ya que se establecen en colinas o en lugares con vistas espectaculares, ya que en este país se elige la ubicación de acuerdo con la disciplina oriental del Feng Shui. Para esto se tiene que hacer un estudio de las energías de un lugar y de la ubicación. Ya sería entrar en detalles que yo no poseo, pero el punto es que no se eligen aleatoriamente y son bastante caros. Y es que en este país una tumba puede costar casi tanto como un departamento, por lo cual hoy en día hay muchas personas que prefieren simplemente la cremación. Pero el precio de las tumbas o del terreno no es la razón por la cual necesitaban una torre de vigilancia, sino que en China se acostumbra que la gente se entierre con dinero o con recursos para poder utilizar en el más allá. De hecho, eso es una tradición que sigue vigente hasta la fecha. La diferencia es que hoy en día la gente ya no se entierra solo con efectivo, sino que también lo hacen con iPhones o con tabletas, computadoras o cualquier tipo de tecnología que consideren necesaria para la vida más allá de la muerte. Por lo tanto, necesitaban una torre de vigilancia para evitar la usurpación de sus riquezas. Pero cabe mencionar que en este país es considerado de mala suerte o de mal augurio vivir cerca de un cementerio, por lo cual aquí nada más viviría la vigilancia, mientras que las familias vivían en el pueblo que se encuentra más allá y que vamos a visitar en este momento. Ahora vamos a visitar una mansión que se construyó ya en una época distinta, cuando la situación ya no era tan insegura. Y al parecer era una persona muy adinerada, porque no solo construyó uno de los castillos, sino que construyó todo un complejo con una serie de jardines muy bonitos que al día de hoy se han convertido en una atracción turística de gran renombre. Y tan solo miren el centro de turistas. Es una atracción de 5 As, que ya saben que en el ranking chino 5 As es el máximo que puede tener una
atracción turística. Acá tienen cuánto cuestan los boletos. Si solo quieren entrar a esta zona son 100 yuanes. La cuestión es que alrededor de este lugar hay muchos complejos turísticos que pueden visitar. Sin embargo, no es necesario que compren los boletos o que vengan aquí, porque alrededor de toda la aldea pueden ver este tipo de edificios. Digamos que si quieren pagar esto es para caminar por los jardines. Obviamente esta es una parte más bonita, representa el lujo a mayor escala, entonces sí vale la pena si vienen exclusivamente a esto, pero si vienen solo de paso y no quieren gastar, con que anden en carro o en bicicleta por la zona es más que suficiente, es muy bonito. Ya estamos entrando al complejo y se siente como una hacienda, pero al estilo chino. Está bien interesante que en esta parte del complejo tienen unos diablos, pero en tamaño miniatura. Y es que anteriormente había más de 4,000 esparcidos por todo el territorio, pero como es imposible verlos todos, entonces aquí puedes venir a ver los más icónicos. Este está muy chiquito, pero muy bonito, y el de atrás sí es más grande. Este no sé dónde está, pero ya lo he visto en internet. Vean la elaboración que conllevaba construir estas cosas. Aquí cada quien le metía su toque. Por ejemplo, esta de acá la hicieron ya más como un castillo, no solo como una torre elevada. Que por cierto, la elevación era muy importante, no solo porque desde arriba tenían vista panorámica y podían ver el peligro venir desde lejos, sino porque esta era una zona propensa a inundaciones. De hecho, se dice que este tipo de edificios le salvaron la vida a muchísimas familias opulentes de la zona. Y es que miren la altura, obviamente esto es escala, pero había unas que tenían hasta 10 pisos. Y si se dan cuenta, muchas de estas estructuras tenían agujeros como estos. Eso es porque desde ahí se podía disparar a los maleantes que se acercaban y podían atacarlos desde arriba y desde lejos. También había unos que lo tenían en la zona del sótano. Miren, esta tiene sus torres de protección aquí. Para que se hagan una idea del tamaño de la miniatura, allá enfrente está el tamaño real. Este edificio era el centro de seguridad de la familia Xie. Tiene 5 pisos y todas las puertas están hechas de acero. Algo muy interesante es que los muros tienen 30 pulgadas de grosor, o sea que son muros bastante gruesos. Todas estas construcciones están hechas con concreto, que en aquel momento no era lo común para una aldea. Por ejemplo, cuando nosotros vivíamos en Yangshuo nos dimos cuenta de que muchos edificios estaban hechos con adobe. En aquel momento ese era material barato, material accesible que podían conseguir y que no hacía el hecho de tener una casa algo prohibitivo. Sin embargo, aquí sí había dinero para construir con concreto. Ahora vamos a entrar a conocer la casa de Xie Weili, el empresario chino que construyó todo este complejo por ahí de 1926. Este era un inmigrante que a mediados del siglo XVIII decidió irse de China por la falta de oportunidades y la gran pobreza que había en aquel entonces, por lo cual decidió buscar oportunidades en Estados Unidos, en donde se dedicó al comercio y a actividades inmobiliarias relacionadas con la comunidad china que en aquel entonces vivía en la misma ciudad. Estando allá logró hacer muchísimo dinero que enviaba periódicamente de vuelta a China en forma de remesas y que poco a poco se fueron convirtiendo en todo lo que están viendo alrededor de nosotros. Este lugar tiene muchísimo significado, no solo para el pueblo o para la familia, sino para el gobierno. Y es que el hecho de que una persona tan exitosa eventualmente haya decidido volver a su país, para ellos es el símbolo máximo de patriotismo, por lo cual este lugar o este complejo turístico ha recibido muchos apoyos para su conservación. Y por eso es que 100 años después este lugar se conserva tan bien. Y de verdad que se conserva muy bien. Miren qué bonito está todo, está prácticamente intacto. Obviamente ha tenido desgaste por los 100 años que han estado en pie estas estructuras, pero miren, se conserva perfectamente la cocina. Y algo muy interesante es que traían de vuelta tradiciones de Estados Unidos o de Europa, como lo es la bañera. Si se dan cuenta, muchos de los detalles se ven más bien occidentales. Por ejemplo, este baño tenía un retrete que en aquel entonces no eran tan comunes. ¿Sabes qué está bien loco? ¿Qué? Ver los retratos del señor con traje, porque imagínate en esa época el señor caminaba por las calles de China con un traje. Esa época debe haber sido así como de ¿qué trae puesto ese señor? En esa época y ahora en China no tienen la costumbre de andar en traje, y tan es así que la palabra china para traje es xizhuang
o vestimenta occidental. Entonces imagínense en aquella época, estamos hablando de 1920, 1930, la familia de Xie Weili andaba por ahí muy bien vestida con trajes occidentales, pues porque eran bastante ricos. Probablemente eran de las pocas familias que se podían permitir tener una cámara fotográfica en aquel entonces. ¿Se imaginan el momento en el que regresó después de haber pasado toda su vida en Estados Unidos? La gente del pueblo lo debe haber visto como un alienígena, porque tomen en cuenta que en aquel entonces no había internet, no había llamadas telefónicas, lo único que se podía hacer era describir las cosas a partir de cartas. Entonces sí debe haber sido una locura sentarse a escuchar sus historias sobre los automóviles que tenían en Estados Unidos, sobre las hamburguesas y los hot dogs. Esta casa se va haciendo cada vez más y más pequeña, ya estamos como en el piso 5 y ya de pronto aquí ya tengo que ir todo jorobado, no paso. ¡Ah! Tienen un altar, mira. En el último piso tienen un altar para el fundador Xie Weili y para su esposa. Es un altar bastante lujoso. Y muchas veces me sorprende los símbolos de opulencia extrema que uno puede encontrar en China, cuando la mayoría de la gente lo asocia con un lugar bastante pobre por sus 100 años de humillación. Pero no, aquí en China hay unas mansiones y unos edificios que te dejan sin palabras, como lo es este complejo. Más allá de los edificios, hay unas estructuras bien interesantes. ¿Qué es eso, por ejemplo? Me imagino que es como uno de esos sitios donde vas y te sientas a leer y te ves elegante. Pues sí se ve bastante elegante. A lo mejor se quedó sin construir. ¿No te pasa que este lugar simplemente como que te surgen dudas y dudas? Por ejemplo, yo estaba pensando cómo consiguió esta tierra en esa época, quién diseñó las casas o a qué equivalía el dinero de Estados Unidos en esa época al dinero que había en China. Sí, es lo que había dicho, que no sé qué tan rico hubiera sido en Estados Unidos, porque obviamente aquí el dinero valía mucho más. Si traías $1 aquí, comprabas muchas más cosas que si estabas en Estados Unidos, y seguramente eso le ayudó a construir esta locura. Tan solo entre las casas o entre las mansiones decidió construir un pasillo para que no le diera el sol. Ahora nos salimos de la zona turística para recorrer el pueblo y enseñarles algunos de los diablos que no necesariamente están bien conservados, y nos encontramos con lugares como este, pero hay muchos. Este es como una de esas construcciones exóticas, pero en donde se ve que todavía vive gente. Miren, aquí tienen a sus perritos. Qué bonitos están. Mírenlos, qué bonitos. Se ponen felices de que venimos a visitarlos. Qué bonito, qué bonito. Obviamente no nos podemos meter a la casa, pero les quería enseñar un diablo que estaba acá atrás. No sé cómo se llega, pero se veía impresionante. Y como se los comentaba, normalmente estos edificios servían como puesto de observación y de vigilancia, no solo para una familia, sino a veces para un conjunto de familias o incluso una comunidad. Y probablemente ese sea el caso de esta torre que estamos a punto de ver. Como que en la parte inferior es bastante sencillo, pero lo que realmente le da el toque es la parte superior, donde tiene como unas torres de observación. Al parecer cada uno de estos tiene su placa y está seriado. De hecho, todos tienen un código QR donde probablemente puedes ver información. Hacen bien el trabajo porque utilizan estos edificios llamativos para poner negocios. Por ejemplo, aquí abajo hay un restaurante. Mira, subimos a la torre. Creo que sí se puede, ¿verdad? Parecer aquí sí se puede subir a la torre. Esta está abierta, pero vean qué bonito. Pusieron aquí un jardín para que te sientes a tomar algo, para que te sientes a comer, con este fondo espectacular. Y es que ¿dónde encuentras estas cosas? Vamos a ver qué hay dentro, Furfilupi. ¿Qué se supone que anteriormente había 3 o qué? A lo mejor. Oigan, y este es gratis, ¿eh? No nos lo encontramos, nadie nos había dicho nada. En aquí seguramente era como la salita de estar, la cocina. Ay, también hay hacia abajo, tenían sótano, mira. Miren qué vista nada más desde aquí. Y está bien chistoso cómo están regados por ahí, ¿no? Y construyeron su ciudad, sus edificios nuevos. Es un panorama bien curioso porque hace rato levanté el dron y tú vas volando por ahí, de pronto aparece un castillo, otro castillo, después campos de agricultura, otro castillo. Y otra cosa que me he dado cuenta cuando íbamos pasando en el carro es que hay edificios nuevos que todavía tienen como elementos arquitectónicos muy parecidos a este. Entonces se ve que muchos
muchos de los edificios modernos todavía tienen como influencia occidental, y eso debe haber sido pues porque por mucho tiempo existieron estos edificios. Y vean, allá al fondo se ve al que vamos a visitar ahora, que está en medio de lo que sería el pueblo antiguo que se llama Chirkan. Así que vámonos para allá, que allá vamos a comer. Pues cuando llegamos a la ciudad antigua nos dimos cuenta de que el sitio es enorme y hay un montón de cosas interesantes acerca de ese lugar, pero la luz del día de hoy ya se nos está yendo, entonces lo que vamos a hacer es quedarnos a dormir aquí el día de hoy, y el día de mañana vamos ahora sí a entrar a la ciudad antigua, porque además hay que comprar un ticket. Pero en esta ocasión no nos vamos a quedar en un hotel, sino que hemos decidido quedarnos en un camping para probar todo lo que compramos para acampar en este viaje en bicicleta y ver si funciona. Vamos a ver qué tal nos va. Por 168 te incluye el derecho a acampar, un pollo y una fogata, creo. Pues, como cuates. El combo acampa conmigo. Vamos. El primer paso es que tenemos que parar aquí en la cocina para que nos preparen nuestro pollo. ¿Y por qué digo que esto es una cocina? Bueno, probablemente se den cuenta de que hay como unas estufitas o unos hornitos aquí, y es donde nos van a hacer el pollo. Ni hao. 是在这里面烤鸡吗？对，给你啊。1个半小时先有的吃。 1个半小时是吧？OK， 我们先搞那个帐篷，然后回来。Aquí nos van a hacer nuestro pollo en estos hornitos como de adobe, y acá está toda la leña. Entonces está agradable la experiencia. Y por las noches puedes venir aquí a prender la fogata y comer. Pero eso sí, no les entendía nada. Aquí, como hablan cantonés, cuando tratan de hablar mandarín tienen un acento bien fuerte y mezclan muchas palabras con el cantonés, no les entiendo. Pues este es el sitio en donde vamos a acampar al final. Esto es todo lo que traemos. Sleeping bags para que no nos dé frío en la noche, colchones inflables, 2 colchonetas para poner debajo de los colchones inflables y la casa de campaña. Tenemos que buscar un tutorial porque no tenemos ni idea de cómo armar una casa de campaña. Está durísimo. Debería traer un martillo. Hombre de las cavernas. ¿Cómo va la canción de Tarzán? Hijo de hombre, búscalo. Vamos a tener que estar muy en contacto con nuestro yo natural, ¿eh? Ya entendí. Ah, o sea, casi se arma sola. Me lleva, entonces está mal desde sus inicios. Ah, o sea, la estructura va afuera. Está bien raro. No, es que esto no, o sea, no puede ser así. No tiene sentido. 你会吗？这是我们第一次用这个。我没有不知道，对，第一次。你们是专业的吧？你们经常去露营吗？他是教练。哦，你是教练。哦，反了，这个杆是在那头。哦，对，反了。Oh my god！ Oh my god！ 没事。 Jamás había sentido una mezcla de agradecimiento con humillación tan profunda como la de este momento, pero al menos ya tenemos una casa de campaña. Estoy pensando que qué bueno que decidimos probar esta noche, porque si nos hubiera tocado en medio de la carretera y a punto de oscurecer, una de esas terminamos durmiendo en el suelo nomás porque no podíamos armarla. Estamos llegando ahora sí por nuestro pollito. Una vez que hicimos nuestra tienda, aunque nos costó trabajo, sí logramos terminarla. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Esta es la especialidad local, se conoce como yaoji, y nos dijeron que tiene como una manera de hacerse muy específica. La cuestión es que es un pollo completo más 2 elotes y una infinidad de camotes. Es una aventura bastante aleatoria, no teníamos pensado acampar hoy, pero dijimos, más vale intentarlo hoy. Todavía tenemos el carro, a que después nos agarre con poca experiencia en un lugar oscuro en medio de la carretera. Y ya vieron, ni siquiera sabíamos cómo hacer la tienda. Pero decidimos quedarnos aquí porque todavía nos falta por ver un lugar impresionante y no nos lo podíamos perder, así que
decidimos extender nuestra estancia y mañana los vamos a llegar a conocer la parte más impresionante de Kaiping. Ya terminamos de cenar, estamos de vuelta en la tienda de acampar. Ya nos estábamos preparando para dormir, nos acabamos de dar cuenta de que apenas son las 8 de la noche. Ya está todo absolutamente oscuro. Pero bueno, ¿estás listo para la pijamada? Estoy listo. A ver cómo nos levantamos. Buenos días, nos acabamos de levantar desde nuestro humilde hogar en la naturaleza. El día de hoy vamos a ir a visitar la ciudad antigua de Chircán, que es lo más interesante de este pueblo, así que hay que recoger todas nuestras chivas, guardarlas en el coche, salir de aquí para aprovechar el tiempo, porque el día de hoy tenemos que entregar nuestro coche en otra ciudad, así que vámonos. Guardar esto está resultando más complicado de lo que yo pensaba. Pero supongo que es cuestión de agarrarle maña. Después de una noche de poco dormir, finalmente hemos llegado a la razón por la que decidimos extender nuestra estancia en este lugar. Su nombre es el pueblo antiguo de Chicán y nació hace 350 años como un puerto comercial fluvial que se encuentra a las orillas del río Tangyang. Este lugar era muy importante porque aquí se movía arroz, seda y todo tipo de mercancías hasta el interior de la provincia de Guangdong. Y fue precisamente esta zona la que más se benefició de todo el dinero que regresó del extranjero con los inmigrantes. Por lo tanto, en cuanto entremos se van a dar cuenta de que es una zona completamente distinta a todo lo que le rodea, porque si bien alrededor hay muchos campos de agricultura y mucho verde, adentro hay prácticamente una ciudad europea medieval combinada con arquitectura china, y ahora van a ver de qué se trata. Primero tenemos que comprar nuestros boletos y miren nada más la infraestructura que hay para este pueblo. Acá están los precios de los boletos, cuestan 150 por persona y además puedes agregarle el carrito para dar la vuelta, el crucero y muchos otros servicios. Viajar por China puede llegar a salir costoso si vas comprando todo. Bienvenidos a la ciudad antigua de Chircán. Es una maravilla entrar porque desde el inicio te recibe una atmósfera completamente distinta a la que encontrarías en cualquier parte de China. Esta vista uno esperaría encontrarla en Europa, no aquí. Qué maravilla de lugar, ¿no? Es como entrar a Universal Studios o algo por el estilo. Pero de la vida real. Porque esto sí es un pueblo real. Si bien hoy cobran la entrada, este sí es el centro real. Estarán dando cuenta de que este Diaolou es muy diferente de las estructuras que hay a los costados del río. Eso es porque los edificios que estamos viendo ya no son Diaolous, son Chilous, que son edificaciones muy características de lugares costeros en China y donde había mucha exportación e importación. Lo hemos visto en ciudades como Xiamen, como Haikou, que es donde vamos a llegar en unos días, y el día de hoy lo estamos viendo en el pueblo antiguo de Chircán. Pero esto nos habla mucho del área en el que estamos en este momento, y es que los Diaolous, que se encontraban más en la parte rural de Kaiping, fungían de residencia y de fortaleza, mientras que los Chilous tienen una función más comercial, y es que el pueblo antiguo de Chircán es donde antiguamente se concentraba la mayor parte de la actividad comercial de esta área. Como le estaba diciendo el día de ayer mientras visitábamos los edificios, me estaban surgiendo muchas dudas acerca de cómo ganaban los chinos dinero en el extranjero, qué trabajos desempeñaban, cómo mandaban ellos el dinero para que aquí sus familias edificaran los Diaolou, todo ese tipo de detalles. Así que hice mi trabajo de investigación y encontré un par de datos súper interesantes. Vamos a poner, por ejemplo, un chino que migró a Estados Unidos. Mientras que en China el salario anual era de 5 a 10 dólares de la época, en Estados Unidos ellos podrían hacer de 30 a 60 dólares mensuales. Es decir, ellos ganaban el dinero de varios años en un solo mes. Obviamente tenían sus gastos, pero por supuesto que les daba también para ahorrar. Y es que si en algo se caracterizan los chinos es
en ser ahorrativos. Ahora, una vez que ellos ganaban ese dinero, ¿cómo hacían para enviarlo a China con su familia? Pues lo hacían por medio de un sistema que se llamaba Xiaopi, que era una carta con dinero o una carta con un certificado de remesas. Una vez que llegaba a China es cuando se hacía el cambio de divisa. La conversión era algo así como $1 igual a 1.5 yuanes de plata. Aproximadamente, porque en esa época se hacía el cambio de divisa por medio de casas de cambio locales y la tasa no era muy estable que digamos. Una vez que se convertía el dinero, con los años se empezaba a construir edificaciones como estas, los diaulos. Pero no todos eran construidos por gente rica. Había diaulos comunitarios, gente que se juntaba, cada uno ponía una parte del dinero y una vez que se construían juntos estaban mucho más seguros dentro de la fortaleza. Esto se diferencia muchísimo de las fortalezas que construían la gente rica. La gente que lo construía en comunidad lo hacía de manera mucho más sobria, mientras que la gente rica hacía los diaulos cada vez más grandes y ostentosos, porque eventualmente construir un diaulo también se convirtió en un signo de estatus y éxito local. Pero entonces estarán preguntando, ¿cuánto costaba en esa época construir un diaulo? Como dicen por ahí, había de a precios. Un diaulo simple o los que se construían en comunidad solían costar entre $1,000 y $3,000 estadounidenses. De ahí pasamos a una categoría que eran más grandes, ostentosos, posiblemente de particulares, que era de los $5,000 a los $10,000 estadounidenses. Y luego ya había unos muy rimbombantes que superaban los $10,000 estadounidenses. Ahora, un dólar estadounidense de esa época equivale a $35 del día de hoy. Así que ustedes mismos hagan las conversiones de cuánto costaba cada cosa y cuánto ganaba cada uno. Las vistas en este lugar son surreales. De verdad que son salidas como de un sueño o de un cuento de hadas en una extraña mezcla entre Oriente y Occidente. Y es que desde la infraestructura que pusieron para que te tomes la foto, hasta los barquitos y el castillo en el fondo te hacen sentir como en una verdadera película medieval china. Suena muy extraño, pero es verdad. Y es que miren los barquitos en los que tú puedes dar el paseo. Nosotros elegimos no hacerlo por las restricciones de tiempo y porque sale un poco caro, pero definitivamente creo que si vienen con tiempo vale absolutamente la pena quedarse por aquí y recorrer a fondo las calles de este lugar, que por cierto tienen muchas presentaciones en vivo. Lo único que tienes que hacer para saber cuáles son es escanear el código QR y te dice los horarios y en qué zona del parque, ya lo quiero llamar así, aunque en realidad es el centro de la ciudad antigua, el casco histórico, pero le llamo parque porque ya prácticamente eso es en lo que se ha convertido. Y si no me creen, tan solo miren enfrente de mí que tienen un Kentucky al lado de uno de los edificios más icónicos de la zona, que por cierto está decorado de Navidad. Nada mejor para enseñar el occidentalismo que una buena Navidad. Miren estos edificios impresionantes que ponen la fecha 1926. ¿Y por qué 1926? Bueno, pues fue en aquel entonces cuando muchos de los inmigrantes que salieron de China durante la época difícil volvieron. Por eso es que la mansión de Liyuan, que fue a la que visitamos ayer, también se estableció por ahí de 1920 más o menos. Y también fue en esa época cuando se construyeron muchos de esos edificios, y este no es la excepción. Muchos de estos edificios han sido renovados y no me sorprendería que incluso mejorados para convertirlo en una atracción turística como lo que es hoy en día. Y es que si han visto nuestros videos anteriormente, probablemente sepan que una de las maneras en las cuales el gobierno alivia la pobreza es llevando turismo a zonas en las cuales no hay industria, en las cuales no hay tantas oportunidades y donde normalmente la gente se dedicaba exclusivamente a la agricultura, y Kaiping no es la excepción. Por lo tanto, tener este tipo de edificios y el hecho de que en el 2007 los hayan nombrado como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, pues fue una bendición que se celebró en grande. Y es que no solo encontraron una manera de aprovechar este tipo de edificios, sino que le dieron empleo a muchísimas personas. Imagínense la cantidad de trabajos que debe generar cada año este tipo de lugares. Honestamente, ese es uno de los aspectos que más admiro de cómo se hacen las cosas en este país. Otro de los aspectos más interesantes de aquella época es la manera en la que se vestía la gente, porque en China nunca se ha acostumbrado a utilizar trajes como en Occidente. Sin embargo, las personas que volvían de fuera traían también este tipo de tradiciones y la gente de pronto empezó a vestirse así. Por lo tanto, se creó una mezcla bien interesante que se puede encontrar en las tiendas de la zona, donde tú puedes rentar el outfit para tomarte la foto. Y acá pueden ver algunas de las vestimentas que surgieron como resultado de la mezcla tan interesante. Imagínense lo que debe haber sido en aquella época, cuando la
mayoría de tus vecinos eran granjeros, de pronto tú salir en traje y corbata con un sombrero de tu castillo. Los demás los han de haber visto como auténticos alienígenas. Se me hace que hay alguien famoso ahí porque hay una gran multitud y cámaras y toda la cosa. A ver, vamos a ver qué está pasando. A ver qué pasa. Es como una pasarela de modas, qué loco. Con razón la multitud, miren nada más la cantidad de personas que hay aquí. Se congregó todo el parque en este lugar. Los chicos se están volviendo locos. Creo que algunas de ellas pueden ser como influencers o algo así. Pero si algo hemos aprendido en China es que cualquier cosa es posible. Tan solo miren dónde estamos. Entre más avanza uno, más sorprendente se vuelve este lugar. Especialmente porque aquí no ha pasado la Navidad y es que fíjense, estamos a principios de febrero y todo el centro sigue adornado como si fuera una especie de polo norte chino occidental. Hasta iglesia tienen. Me pregunto si esta realmente habrá sido una iglesia de aquel entonces, pero vamos a asomarnos a ver cómo es una iglesia en este lugar. Ya es un museo. Miren, acá pone sala de exhibición. Me imagino que en su momento sí que fue una iglesia, pero ya en estas épocas pues es prácticamente un museo. Me pregunto dónde habrá estado la capilla. Pues al parecer sí es una iglesia real. En el segundo piso tienen la capilla y había algunos chinos incluso haciendo oración. Tiene sentido, cuando la gente volvió desde Europa, pues no solo trajeron las vestimentas, la arquitectura o la comida, sino que también trajeron la religión. Y es curioso porque normalmente son los evangelistas los que se encargan de llevar la religión a otros lados, pero en este caso fueron los mismos inmigrantes que regresaron a su país los que hicieron esa labor y por lo tanto establecieron esta iglesia en el año de 1922, que es cuando parece que la mayoría de todos estos edificios se inauguraron. Parece que ahora estamos llegando a la parte antigua, quizás a una zona en la cual los edificios no están tan renovados, o al menos así parece. Y se ve muy bonito, tiene muchísimo encanto porque aquí las enredaderas ya están consumiendo los edificios. Uy, miren este grupito de exploradores, qué bonito se ven con su chalequito. Van en grupo haciendo turismo. Adiós, amigos. Imagínense las excursiones escolares que ha de haber en este país, tomando en cuenta que ahora mismo estamos en medio de la nada. Está espectacular este lugar, ¿eh? Estamos totalmente impresionados. De verdad que mis ojos todavía no pueden creer lo que están viendo, porque cuando tú entras al parque todo está así como tan renovado y todo que dices, nah, todavía no me creo que esto sea real. Y luego vienes más a esta parte que estos edificios se ven todavía más antiguos y dices, esto sí te lo creo, y ves la iglesia con su placa de registro y dentro tiene salas de exhibición con cuando se fundó la iglesia. Hay de todo tipo de información ahí. Ya dices, o sea, si es de verdad la iglesia, si son de verdad todos estos edificios, si es de verdad la ropa que utilizaban en esa época. O sea, es como que ahora sí te cae el 20 de que así era la vida aquí. Eso es lo impresionante, estar caminando en las calles donde se llevaba a cabo ese estilo de vida. Pues hoy recorrimos uno de los lugares más interesantes que hemos visitado en este país y sé que lo digo a menudo, pero cada vez que lo expreso es real. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy, pero no se pierdan el siguiente porque vamos a llegar al ferry que nos va a llevar hasta la isla de Hainan, donde vamos a comenzar nuestra travesía. Sin más por el momento, Zaijian.